la mayoría de las personas con este trastorno sienten que por ser como son, las van a dejar. Esfuerzos desesperados por evitar el abandono. Así es. Sienten todo muy fuerte, demasiado. El estigma del trastorno hace que el paciente sienta vergüenza en el momento de la noticia. El problema no es tanto la intensidad con la que experimentan las emociones, sino que se encierran dentro de ellas. Hello, equipo reflexivo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Aquí, buen domingo. Aquí pensando en Aquí domingo. desmañanadas. Devastadas. Aquí felices en domingo. Sí. Devastadas, pero enteras. Deberíamos es que fuera pijamada del podcast. Ay, así sí, le digo, la pijamada real, sí. Debatimos en pijama. Bueno, Oye, está bien. Sí. pues no me gusta mucho la idea, pero bueno. Ay, qué aguada. Ay, no. Es que no dan ganas, ¿verdad? ¿De qué? Sí. Pues de la arreglarte. Ah, bueno, sí. No dan ganas de arreglarte. Pero bueno, hoy vamos a iniciar con un tema que es uno de los trastornos de la personalidad que son, para mí, uno de los más comunes que se escuchan, pero que muy poco se sabe, ¿no? Muy poco se sabe, muy poco se entiende. Para mí el más incomprendido. Claro. Y está muy estigmatizado. Es y para que tú llegues a determinar o diagnosticar que es un trastorno límite de la personalidad, puedes haber pasado porque tiene depresión, porque tiene ansiedad, porque O narcisista. ¿sí? Sí, se puede Tiene que confundir. haber, exacto, tiene O que haber bipolar. un muy buen Sí. diagnóstico diferencial. Exacto. Sí. Entonces, como ya escucharon, vamos a hablar del muy famoso trastorno límite de la personalidad, que es más común conocido como borderline. Ujú. Y antes que nada, vamos a hacer una pequeña introducción, porque de la importancia de tocar este trastorno. Y antes que nada, les recuerdo, compartan, suscríbanse, denle like para que este proyecto continúe. También Comenten sugerencias y de verdad a toda la gente que nos ven, porque sí nos ven, y sobre todo nos recomiendan y nos sugieren hacer ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar y me gustaría empezar hablando acerca de la necesidad que nosotros como psicoterapeutas hemos visto el tener que informar en este podcast acerca de este trastorno, ¿no? A mí me ha llegado muchos adolescentes que llegan sobre todo con depresión, con una muy marcada ansiedad, y cuando te das cuenta de la historia familiar, del funcionamiento de la relación entre los padres y los adolescentes, resulta que uno de los papás, hay sospechas de que tienen este trastorno, Sí. ¿no? Pero bueno, tiene sospechas, porque tiene todos los criterios, pero pues ni modo de citar al papá y decirle, pues... Tú eres borderline. Sí, ¿no? sí, Por sí. eso tienes al hijo Tú como lo tienes la tienes, culpa. ¿no? Sí. Entonces, a mí me ha tocado así, o sea, a mí me ha tocado tener que tratar a las personas, a los familiares que se ven afectados por Al este círculo trastorno. cercano. Exacto. A mí me ha Del tocado paciente, eso. claro. No me ha tocado tratar a ninguna paciente que esté diagnosticada con TLP, pero no sé ustedes. Sí, yo he tenido pacientes, muchas, varias, donde no están diagnosticadas, pero por la sintomatología y por las historias que me cuentan, yo tengo sospechas fuertes Claro. hacia ese diagnóstico. Sin embargo, solamente me ha tocado un solo caso de una paciente que ya venía a terapia debidamente diagnosticada por un psiquiatra. Ok. Solamente un caso. Ok. Nada más. Yo creo, no lo sé, en mi opinión es porque justamente es muy complejo de diagnosticar. Antes de confirmar el TLP, se tienen que descartar muchas otras cosas antes. Exactamente. Y si se descarta todo lo que está por encima o lo que se parece, entonces
la última opción es el TLP. Sí, precisamente, ¿sabes por qué? Porque en el DSM-5, en el manual diagnóstico, sí, está en el grupo B, en donde están, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno narcisista y el trastorno bipolar. Con esos trastornos que están en esta apartado B, pueden confundirse, por ejemplo, con el trastorno bipolar. ¿Cuál sería la diferencia? Porque en ambos trastornos la inestabilidad emocional es muy marcada, ¿no? Sí, ¿Cuál sería la diferencia? Que en el caso del TLP, estos cambios de humor, estos cambios emocionales que tiene, los puede tener durante el día. Todos en un día. Sí, puede amanecer muy, no sé, muy deprimida, pero a media mañana se pone muy eufórica, en la tarde otra vez tiene un bajón y en la noche ya está tranquila. Todo experimentado en un solo día. Le llaman dientes de sierra, porque los cambios pueden ser así muy, muy marcados. Ajá. En cambio, el trastorno bipolar, los ciclos es cíclico, o sea, son más Es por episodios hipomaníacos. Exacto, puede, no sé, estoy 2 meses en manía depresiva, o depresiva. Y 3 depresiva. Sí. Hay veces tiene que ver con el clima, con las estaciones. Sí. Como que permanecen más tiempo en esa emoción, ¿no? Y ya luego la cambian y están así, pero el TLP es como arriba, abajo, en un solo día. Exacto. A mí me llegó una paciente, pero ya con una de las comorbilidades, ¿no? Ella llega por abuso de sustancias y una de estas sustancias que había ingerido le causó un brote maníaco. Entonces, yo le empiezo a atender a raíz de ahí, pero luego empieza a salir, bueno, toda su historia de vida, las condiciones como la impulsividad, como el tema de miedo al abandono, ¿no? Y todas estas cosas que caracterizan al TLP. Sí. ¿Y tú la diagnosticaste? ¿O ya había llegado diagnosticada? Lo que pasa, fíjate, originalmente estábamos trabajando en el tema de depresión, porque la sustancia que había ingerido la hizo que entrara en una etapa depresiva muy profunda. Pero, pues, obviamente, cuando el psicólogo tiene que canalizar, ¿no? A lo que es el psiquiatra. Y la psiquiatra es la que la diagnostica y la regresa conmigo. Entonces, todo tiene sentido. Es que tienen tanto desastre a su alrededor y dentro de ellos que es encontrar el hilo negro para diagnosticarlos. Exactamente, sí. Que nosotros también podemos diagnosticarlo, porque contamos con estas herramientas que se llaman evaluaciones baterías psicométricas. Ajá. Pero sí o sí tenemos que canalizarla con el psiquiatra. Sí o sí. Es un trabajo multidisciplinario y la importancia que tiene es muy grande, porque yo les voy a comentar algo que es mi punto de vista muy particular. Yo siento, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, yo siento que aquí en el puerto de Veracruz, porque este es un podcast en donde originariamente vivimos aquí, las 3, en donde yo me he dado cuenta que difícilmente un psiquiatra te canaliza un paciente con este tipo de trastornos. Ajá. ¿Por qué? Porque nada cualquier paciente. Porque nada más se lo quedan ellos y nada más es puro chocho, puro medicamento. Antidepresivo. Y no hay un trabajo multidisciplinario, porque son muy contados en el puerto de Veracruz los psiquiatras que canalizan con el psicólogo. Con la psicoterapia. Cosa que no se ve en Ciudad de México, que es muy diferente y que están muy acostumbrados los psiquiatras a trabajar con los psicólogos. Por eso es muy importante para nosotros decir esto en este episodio, porque si tú notas que al final de este podcast todo te hace check, puedes tener la información directa y clara de que tiene que ser un trabajo multidisciplinario, no solamente con el psiquiatra y no solamente con el psicólogo, ¿no? Tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Por eso siento yo que es uno de mis objetivos, el de estar aquí para poderlo informar. No sé si ustedes opinan lo mismo que yo. Y también es importante en esta parte, porque es multidisciplinario, porque no hay un medicamento específicamente para TLP. No.
van a tratar los criterios. Exacto. ¿No? Que a lo mejor puede llegar a depresiones muy profundas y es necesario para regularla, sacarla de ahí. Claro. Por eso el psiquiatra canaliza con el psicoterapeuta, porque el psicoterapeuta va a enseñar a esta persona ya controlada a afrontar este tipo de conductas. Desde Claro. que las entiende, es más fácil para el paciente poder, hasta le normaliza, ¿no? Sí. Qué alivio siento, ¿no? Ahora Claro. entiendo lo que me pasa. Sí, porque mientras no lo saben, pues o me estoy volviendo loca. Se sienten diferentes. ¿Qué me se está sienten- pasando? Son muy rechazados. Sí. Nadie quiere estar cerca de ellos. O sea, cualquier trastorno causa ese tipo de estigma, porque obviamente una enfermedad mental es muy diferente a un padecimiento físico. ¿Por qué? Porque tú ves a la persona y dices, no, pues está bien. Sí. No se le Aparentemente, nota no sé, nada. ¿no? A diferencia de alguien que lo atropella un tren o le pasa un coche encima y está tirado en un hospital todo enyesado. No le vas a decir a la persona, pues párate, la vida sigue, ¿no? Claro. Pues no, porque no puede. Pero lo mismo le dicen a alguien con un padecimiento de trastorno mental, ¿no? Ujú. O sea, pero yo te veo bien. O sí, pero bueno, tú tranquila, o sea, no, tampoco exageres, o sea, como por qué te pones así por algo tan pequeñito, ¿no? Y entonces esta falta de entendimiento acerca de, porque no tenemos ni el conocimiento, no tenemos ni siquiera, pues ahora sí que el ocuparte de poder entender qué le está pasando, ¿no? Ujú. Por eso es tan importante el que toquemos ese tema el día de hoy. Y bueno, para que lo hagamos de alguna manera más específico, nos vamos a enfocar en las características principales que tiene este trastorno y vamos a empezar con la primera, que es el miedo al abandono. Durísimo. Sí. Durísimo. De hecho, se puede confundir porque no todas las personas que tenemos miedo al abandono o tuvimos miedo al abandono o tenemos una herida de abandono, tenemos TLP Ujú. o tienen TLP. No es así. Pero es una característica sobresaliente en este trastorno. Este es un miedo intenso que puede llevar a comportamientos muy desesperados porque de alguna manera se trata de evitar tener el tener que vivir la separación del ser amado, ¿no? O de la persona que tú quieres que esté contigo. Ujú. Y también se puede confundir y también tiene que ver con un apego ansioso. Sí, claro. ¿No? Ajá. Entonces, este miedo al abandono puede tener muchas reacciones muy extremas en donde en el momento de una ausencia temporal te puede causar muchísima ansiedad y muchísima inestabilidad. Mucha desesperación. Mucha desesperación. De hecho, uno de los casos que yo estuve estudiando era de una chica que cuando ya le diagnosticaron el trastorno y logra entender lo que le está pasando y le explican a su esposo, tuvieron que hacer una estrategia para que en el momento de que le diera una crisis y ellos tuvieran que de alguna manera poder enfrentar el conflicto que les causa los episodios, Ujú. en el momento de las discusiones, el esposo en terapia aprendió a comunicarle a ella, estoy enojado en este momento porque no puedo manejar la situación que estamos pasando que estamos pasando ahorita, pero no te voy a abandonar, no me voy a ir. No quiere decir que me voy a divorciar de ti. O sea, el paciente con TLP necesita escuchar que por esa discusión o por ese confrontamiento no te va a abandonar, no va a ser abandonada o abandonado. Mucha reafirmación, ¿no? Mucha. reafirmación. Por eso el acompañamiento en psicoterapia es súper importante, porque el medicamento los ayuda a regularse bioquímicamente hablando. Pero la psicoterapia ayuda en lo relacional con el sistema familiar. Por eso es tan importante que con estas características sepan cómo puedo yo ayudarte a ti que padeces este trastorno para que no sientas que yo me voy a ir, Claro. ¿no? Para que sientas que esta discusión no quiere decir, porque cuando tienen este tipo de características, la mayoría de las personas con este trastorno sienten
que por ser como son, las van a dejar. Sí. La definición dice esfuerzos desesperados Ajá. por evitar Sí. el abandono. Así es. Sí, yo creo que en algún momento todos hemos tenido algún conocido, algo que en el momento en que piensan que van a ser abandonados pueden ser capaz de hacer cosas inverosímiles, ¿no? Sí. Sí. Que, ay, ¿cómo fue capaz de eso, no? Gente que se le pone adelante del carro al marido para Sí, que no sí, avance. sí, sí. O sea, esfuerzos frenéticos desesperados. Rogar, llorar, todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy... Es lo que dice Lorena, ¿no? O sea, son intentos desesperados que cualquier persona común y corriente sin este trastorno, pues sí le duele y puede tener miedo al abandono, pero no tiene estos episodios, ¿no? Entonces, Sí. bueno. Sí. De hecho, un TLP puede ser muy funcional mientras no se vincule. Exactamente. Puede Justo. funcionar excelente y llevar una vida muy funcional hasta que tiene una pareja. En ese momento, su mundo se altera. Así es. De hecho, bueno, y aunado a eso está la segunda característica, Ujú. que bueno, antes de pasar a eso, no sé si quieran agregar, ¿no? No, bueno, no. la segunda que es la inestabilidad emocional. Ujú. Y lo que decía Lorena es bien cierto. Ahorita me llegó a la mente un caso justo de una paciente que me decía o sea, lo tenía muy identificado, era lo que más me llamaba la atención. Me decía, mientras yo estoy soltera, estoy bien. Ujú. Me enfoco en mi escuela, me enfoco en mi trabajo, me enfoco en mis cosas, mi familia, voy al gym. Pero cuando yo he tenido novios, ahí es en donde yo me voy Sí. al suelo, o sea, porque soy celosa, porque me pongo loca, porque no confío. Sí me explico, por el simple hecho de vincularse afectivamente con alguien, pareciera que el tener pareja es un detonante como de estrés postraumático. Ujú. Y es precisamente que, bueno, creo que lo vamos a tocar más adelante, que de dónde viene Sí. el TLP, pero Ujú. básicamente no son capaces, justo por un trauma complejo, no son capaces y nunca aprendieron a gestionar sus emociones. Aunado a cosas de vida que le han pasado, como la huella de abandono o la Ujú. negligencia, pues evidentemente que la inestabilidad viene de este modo supervivencia en el cual no saben qué hacer. Ujú. Y viene como detonado por estos intentos desesperados para no Ujú. ser abandonados, para no ser rechazados. Sí. Entonces, son muy sensibles, Sí. sienten todo muy fuerte, demasiado. No saben qué hacer con eso y por eso tienen esos picos en el día. Y no solo con las parejas. Este patrón de relaciones inestables en donde pueden pasar una alternancia de la idealización a la desvalorización. Ujú. Ejemplo, tengo una amiga, ¿no? Yo soy TLP, de repente, ay, qué bien me caes, y ay, qué Sí. bueno, Dios que te mandó en mi camino, Sí, vamos a sí. hacer esto. Muy good y- vibes. Sí, sí, o sea, ya amo a mi amiga y Sí, eres sí, la mejor, sí. ¿no? De repente, un día yo te escribo, tú no me contestas, pasa una hora, pasan 2 horas, y ¿por qué no me escribes? Sí. Qué mala onda, Sí. que no sé, ¿sí? Hasta que de repente no, yo ya no quiero, no, a mí esa mujer que ni me hable, ¿sí? Sí, es que por eso es triste este trastorno, porque Ujú. pareciera gente muy difícil de amar, muy difícil de manejar. No es que no quieran, es que no pueden realmente. Son personas que sufren muchas pérdidas a lo Muchísimo. largo de su vida porque las personas que están a su alrededor no se quedan. Sí. Llega una persona a un trabajo, alguien con TLP, en ese lugar va a haber problemas. Ya me Sí. miró feo, seguramente no les intereso, mi jefe no me quiere, a todos les da la oportunidad menos a mí. Y se hunden en esa bucle de pensamiento. Sí, que esto nos lleva a un tercer criterio, que es esta parte que hay una alteración, puede haber una alteración de la identidad o de la autoimagen, ¿no? Por ejemplo, un día se levantan sintiéndose hermosas, pero un día se ven Sí. al espejo y se ven horrorosas. Horrorosas, ¿No? sí. Es alteración de la autoimagen, pero no es como todos, ¿no? Nosotros puede ser que un día nos veamos guapas, otro día no nos veamos tan guapas, pero bueno, no pasa del momento en que nos vemos en el espejo. Sí. Nos vamos y se nos olvida. No,
a estas personas les afecten demasiado. Ujú. Se pueden encerrar, dejar de ir a hacer sus actividades, pasar todo un día, una semana, porque tienen patrones estables de pensamiento, a eso se refiere. Ujú. O sea, esa idea que se puede meter de autoimagen o también de identidad, quién soy yo, por qué estoy aquí, cómo me ven los demás. Como Y que además se devalúan mucho. Exactamente. Sí, soy ¿no? mala porque pues se dan cuenta que de repente en esos arranques de inestabilidad emocional hacen cosas que, como tú dices, se te ponen enfrente del carro de que atropéllame pero no te vas a ir o no me digo lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pero luego, sabes, me viene mucho a la mente y abriendo un paréntesis, luego los confunden mucho con los narcisistas. Sí. Porque manipulan, pareciera que manipulan, pero el narcisista lo hace desde esta perversidad. Ujú. Sí. El TLP o la persona, más bien la persona con TLP, lo hace desde Su necesidad. Sí, desde el miedo genuino que lo al abandone. abandono, no Ajá. porque te quiera chingar, sino porque no quiere que lo abandones realmente. La diferencia con el narcisista es que el narcisista no tiene remordimientos. inestabilidad emocional como el TLP. Sí, y no tiene remordimientos. Y el TLP sí. Sí, tiene porque sí inestabilidad. se avergüenza. Ya después como que se le pasa y sí siente mucha vergüenza. Y eso alimenta su autodevaluación. Porque es que soy malo, es que nadie Sí, me sí, quiere, sí. porque yo. Sí, me Sí. explico. Una paciente me decía que ella siempre había tenido la sensación de que era defectuosa, Ah, sí, eso sí. de que era lo una dicen persona mucho. mala, Sí. que no era alguien normal porque ella pensaba Que no merecía. Sí. Ujú. Ujú. ¿Algo más sobre la inestabilidad emocional? No, bueno, sí, escuchaba, me pareció interesante una psicóloga. Yo le escuché decir que el problema no es tanto la intensidad con la que experimentan las emociones, sino que se encierran dentro de ellas Ujú. y no pueden salir. O sea, como tú dices, o sea, un día se ven muy guapas y otro día se ven horrorosas. Y ya una persona pues común y corriente dice, bueno, pues ya, no, X. Pero ellos se encierran dentro de esa emoción y se hunden en ese bucle, como que en esa espiral descendente, ¿no? Exacto. Es que ¿sabes qué pasa? Que de alguna manera en este tema que están tocando ahorita es que el TLP hay una hipersensibilidad Sí, demasiada. en donde cualquier persona a lo mejor lo podría enfrentar y a lo mejor puede sentir que, bueno, pues no me contestó el mensaje y pues no Está pasa nada, ocupado. está ocupado, lo Sí, que sea. sí, sí. Y a lo que quiero llegar es a esto. Voy a decir una analogía para que más o menos se entienda cuál es la diferencia entre un TLP y cualquier otra persona trastorno. común y Ah, corriente. común y corriente. Estaba yo escuchando la descripción de una psicoterapeuta que padece de TLP, tiene trastorno bipolar tipo 1 y también tiene trastornos trastornos de conducta alimentaria. O sea, tiene el combo completo. Ah, sí, lo ubico. De hecho, ella es de Monterrey y se hizo muy conocida. Porque imagínate, tiene el combo completo y a partir de su diagnóstico es cuando ella decide estudiar psicología, ¿no? Su segunda carrera. Y dice una definición que a mí me pareció muy clara acerca de una autora que ella menciona mucho. Y dice que los TLP son personas que tienen heridas de quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. Sí, sí. Que es una analogía que a mí se me hizo buenísima Sí, para sí la poder escuché. entender que si tú vas con una persona con TLP caminando junto de ella y llega el viento, un viento fuerte, tú sientes el viento y dices, bueno, no pasa nada, o sea, hay viento. Pero la persona con TLP, imagínense, analógicamente, es una persona que está con quemaduras de tercer grado. ¿Cómo crees que se puede sentir ese aire? Súper sensible. Es así. A mí esa definición se me hizo tan clara y es así en todo el tiempo. O sea, si te cae una hojita a ti, tú la hoja, le decía ella, tú la hoja te la quitas y no pasa nada. Claro. Pero si a mí me cae esa hoja, yo siento que se me arranca, ¿no? Entonces, es así. Esa Ese grado analogía. de sensibilidad emocional. Por eso,
están tan desregulados en todas estas características que estamos mencionando, que cualquiera de nosotros podemos tener, pero ellos así son altamente sensibles. En algunos libros le llaman los dramáticos emocionales inestables. Ay, qué feo. Es suena. otra de las nombres, ¿no? Que se les da al TLP. De hecho, también yo escuchaba como una especie de, pues no sé si de crítica de una psicóloga que decía, desde el nombre, no estoy de acuerdo con el nombre, porque es como trastorno límite. ¿Límite de qué? Sí. ¿No? Ella decía, pues igual y le pega más un trastorno de la desregulación emocional o de la inestabilidad emocional o cualquier otra cosa. Sí. Porque ya desde el nombre como que no se entiende mucho. Sí, bien, Sí. el border, ¿no? el- Está al al borde de todas Sí, las sí, se las desborda. emociones, ¿sí? Sí. Otra de las características pudiera ser la impulsividad, en varias áreas. Pueden ser, por ejemplo, alguien que tenga gastos excesivos, ¿sí? Que no pueda controlar esta impulsividad de hacer compras. También se puede ver en el uso de sustancias. Tienden a las adicciones también. En ponerse en riesgos no necesarios. Manejar Sí, a eso, toda velocidad. Manejar a toda velocidad, no sé, exponerse en situaciones en donde saben que hay un peligro latente. O autolesionarse. Sí, autolesionarse. También otra de la impulsividad puede ser el deportes extremos. Vamos a tirarnos del bungee, vamos. ¿Sí? Sí. O sea, no piensan en las consecuencias. Sí. ¿Sí? Así como la impulsividad para evitar el abandono. Pueden ser capaces de cualquier cosa. Claro. Sí, porque como son muy extremos, tienen muchas conductas de alto riesgo, ¿no? Incluso Sí. pueden ser personas que les gusten mucho los deportes extremos, Sí. ¿no? O que se pueden aventar a hacer cosas como dices tú, ¿no? Que cualquier persona a lo mejor no haría. Sí. O sea, como de los artistas o cantantes famosos dicen que la Britney sí. es Sí, borderline. Britney Spears, sí, sí. que tiene todas las conductas de riesgos, el tema de, abuso de sustancias, exponerse a situaciones Sí, peligrosas. en su momento, ¿no? Bueno, ahorita, Sí. ahorita no sé. También yo he notado, en los casos que me ha tocado trabajar, tanto de donde yo sospecho que hay por ahí rasgos o un trastorno de borderline, como en el caso que sí fue diagnosticado, es que cuando están en esta desregulación emocional, principalmente no saben manejar la ira. Ujú. Y en una de esas, no sabes la cantidad de veces que he escuchado que rompen el celular, que lo azotan, Ujú. ya sea su propio celular o el celular de la pareja, o rompen algo, o quieren estrellarle el carro, romperle un vidrio. Sí me explico, o sea, Sí. como Britney Spears, cuando se rapó y agarró una sombrilla y bueno, ya saben, ¿no? Sí, La pobre sí, se sí. volvió... en ese momento no había la viralidad que hay ahora, Sí, pero pues sí. sí me explico. Jim o sea, Carrey también. No, Él es está cierto. diagnosticado Él con también. bipolaridad y con Sí. TLP. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Amy Winehouse. Ella descanse, también dicen descanse que en paz. pudiera haber tenido. Sí, claro, o Que sea, se suicida. Ella fue la que se suicidó, ¿no? sí, bueno, eso es lo que se dice. Sí. Bueno, muchas teorías, pero justo por la impulsividad también tienden a ser muy agresivos. Muy agresivos. Pero, de nuevo, no porque sean necesariamente perversos, sino porque no se regulan No se emocionalmente. regulan, sí. Exigen mucho de las personas. Y a sí mismos que tienen también. a hacer alrededor También, mi sí. mamá, mi hermano, es que tiene que ver que yo estoy mal, no entiendo por qué no me quiere, ¿sí? Son muy exigentes. En este tema, en esta característica de la impulsividad, sí tengo que decir algo. No todos los TLP tienen esos arranques. O sea, la impulsibilidad, Sí. impulsibilidad la puede entender en conducta. O sea, cuando son muy impulsivos en cuanto a la hora de, como que muy hirientes a la hora de hablar. Sí, sí. Pueden
ser burlones contigo Sí, o sarcásticos, pero no todos son violentos. O sea, no todos son de azotar y romper, no. Es no, que por eso no son todos. criterios, Sí, porque es todo un espectro. si pasan luego de ciertos, o sea, si puntúas después de ciertos criterios, pero no todos tienen todos. Por No. ejemplo, mi paciente, una que tengo yo ahorita, no es tan agresiva. Ujú. Sí ha tenido ciertos momentos, pero no es algo que la caracteriza. Sí, claro. Es que se puede manifestar de cientos de miles de maneras la impulsividad. Ujú. Cientos de miles. Ya dependerá también de la persona y de su personalidad Sí, claro. de base. Pues ese como el tema del TDAH, ¿no? En los niños, Sí. la impulsividad e hiperactividad es andar arriba de los muebles. Claro. Y eso no brincando. los hace TLP. Exacto. Ya cuando eres más grande, entonces ya no puedes andar arriba. Ya lo que tienes es pura ansiedad en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, Fíjate que eso es bien importante mencionarlo porque la psicoterapeuta que yo estuve escuchando, la que les acabo de mencionar, no me acuerdo de su nombre, ella decía que a ella, desde que ella era una niña y empezaron a detectar las primeras conductas y haciendo un recuento de su historia, resulta que ella padecía de TDAH, pero nunca fue diagnosticada. Y a la hora de que llega con la psiquiatra, ya siendo adulta, le dijo, si hubiera sido diagnosticada a tiempo y atendida a tiempo por el TDAH, no se te hubiera desencadenado el TLP. Chingao. ¿Te imaginas? Ala. O sea, Pero pues, sí, exacto. Patinarle, O sea, imagínate. pero por eso es precisamente importante que si tú notas conductas en tus hijos que no son las comunes, hay que evaluar. claro. Hay que asistir al psicólogo, hay que asistir al psicólogo para que pueda diagnosticar a través de una evaluación psicométrica. Canalizar al médico especialista en el área, ¿no? En Claro. este caso los neurólogos con el TDAH. Y imagínate, o sea, a mí se me hizo fuertísimo eso. Ujú. O sea, si hubiera sido puntualmente diagnosticada y atendida, no se te hubiera desarrollado el TLP. Bueno, es que también uno de las causas del TLP tiene que ver con negligencia, con falta de Claro, atención. Entonces, bueno, exacto. Así sí, es. esa, Una cosa llevó a la otra, claro. por supuesto. Bueno, otra de las características es el vacío existencial. Ujú. Esta característica yo lo siento que es parte del trastorno por todas estas criterios, por todas estas características que acabamos de decir, caen. es un efecto de... Es un efecto de Sí. cómo fue posible que yo pude haber hecho esto, haber hecho este tipo de cosas, cómo pude haberle dicho esto a mi mejor amiga, cómo pude haber azotado y romper el celular. Llega un vacío existencial porque experimentan una sensación crónica de un vacío precisamente porque se ven que no están de alguna manera entendiendo lo que está pasando y aunque a lo mejor luego ya estén diagnosticadas y puedan entenderlo, es una sensación de falta de propósito, porque como están teniendo todo esta vorágine de experiencias emocionales, desequilibrio emocional y todo esto, caen como en esta falta de sentido de vida, ¿no? Incluso este vacío existencial los puede llevar a tener conductas de autolesiones, ¿no? Como decimos, una cosa lleva a la otra. Claro, claro. Entonces, esta falta de vacío, imagínense, es como no tener sentido. Ya no tiene caso. Incluso hay pacientes que lo nombran, no sé, ustedes les han dicho esto. Es que ya no tiene sentido seguir viviendo, ¿no? ¿Ya para qué vivo? ¿No? Es una característica que yo digo que es una de las... Todas las características de alguna manera son muy fuertes, pero tener este vacío de falta de propósito de vida... Ujú.
Y hay veces, aunque no haya ninguna situación, esa emoción con la que se despierta. También. O sea, de la nada. Puede es. haber no pasado nada y esta parte de que tú hablas de las autolesiones, que también tiene que ver con esta autoagresión, ¿no? Conductas suicidas, gestos. El tema de las autolesiones, no todas las pacientes TLP se cortan. Claro, sí. Pero algunas sí llegan a esta conducta y realmente no es porque se quieran suicidar, ¿sí? Es como verbalizar esta falta de expresión, o sea, no saben cómo comunicar, cómo expresar esas emociones que las están... Es que ni siquiera entienden qué les ¿sí? pasa. Entonces es como darle voz con el dolor. Sí. ¿Sí? O sea, no sé cómo me siento, no lo puedo expresar, no lo puedo verbalizar, entonces si me corto, toda la atención se va al dolor. Es darle sentido de certeza al dolor, de que pues aquí está, ¿no? Sí, pero no todos se cortan. No, y aparte es una sensación de descanso. O sea, una vez que se autolesionan es así como que hasta lo dicen, ¿no? Ya, hasta aquí llegué, ¿no? Ay, no, que pareciera y la gente no lo entiende porque dice, ¿cómo? O sea, tienes mucha inestabilidad emocional, estás sufriendo mucho y todavía te cortas. Sí. O sea, como que es incongruente, ¿no? Lo juzgan mucho. Lo juzgan, Sí, se dicen, juzga es que mucho. nada más es para llamar la atención. Ese Tendrías que estar ahí para saber. Por eso es uno de los trastornos de la personalidad con mucho estigma. Precisamente por eso. Uno de los que más, sí, Exactamente. verdaderamente. ¿Qué otra característica? La otra característica es el radicalismo, o sea, es decir, tienen como que esta forma de pensar o este marco de referencia dentro de ellos en donde es o blanco o negro, ¿no? Sí. Es Ese como filtro el cognitivo. ejemplo que decía Lorena hace ratos. Tengo una amiguita, la acabo de conocer, me cae súper bien, yo me hago mis historias en mi cabeza, nos contestamos los mensajes, pero en el momento en el que me deja de contestar, en lugar de pensar en un rango de opciones bastante viable, pueden saltar rápidamente a una conclusión de es que ya algo hice mal, ¿no? Ya le caí mal o lo que sea. Caen en ese radicalismo y todo viene de la mano, es lo que yo les decía, o sea, no es tanto la intensidad, sino que se encierran dentro de una idea y cuando se les mete algo en la cabeza, ya es muy difícil que lo suelten. Y desde mi punto de vista, yo le doy muchas veces otro nombre que es una distorsión cognitiva. Ajá, sí, es como un filtro sí. cognitivo, ¿es blanco o es negro? Exactamente. No hay medias tintas. Exactamente. Como lo que decía Edith hace rato con este ejemplo en donde no me acuerdo cómo lo planteaste, pero si el marido estaba enojado por algo, le tenía que explicar a ella pues el por qué estaba enojado, que que el que estuviera enojado no quería decir que iba a abandonar a su pareja que padecía TLP. Porque dentro de la cabeza de esta persona, en este caso, era rápidamente, me va a dejar, el estar enojado significa que me va a abandonar a mí. Sí. Y no hay otra cosa, no hay otra salida, ¿no? Entonces, como que ofrecer otra alternativa y darle esta reafirmación ayuda mucho a salir como que de esa distorsión cognitiva en la que están. Pero es difícil porque la mayoría de las personas no saben cómo tratar con estas personas que padecen este tipo de diagnósticos. Entonces, es como, no, pues está loca. No, pues no, es que es muy, perdón por la expresión, pero es que es muy mamona, ¿no? Es que es muy sentida. Sí. Y entonces eso los hunde más en este pensamiento radical de, claro, me está confirmando que yo soy mala, me está confirmando que lo que sea, ¿no? Claro. Esta es ideación paranoide transitoria. Ay, Sí, suena muy nice. Sí. Ok. Bueno, la siguiente característica, hay muchas características, pero Sí, claro. estas son las que sentimos que son las Vamos principales. a decir de manera general. Exacto. Generalizando, no podemos. Los problemas de confianza. El problema de confianza es una dificultad para, como valga la redundancia, para confiar en los demás y lo que puede de alguna manera obstaculizar las relaciones. Es decir, interpretar mal las intenciones de los demás. Pues se parece un poco a estas otras características que hablábamos, de así como de que son muy radicales y como con cierta paranoia, ¿no? En donde
La otra persona lo que está intentando es, como retomamos el ejemplo del que mencioné ahorita, Ingrid, que dije hace rato, se puede malinterpretar que el esposo está enojado porque ella siente que la va a abandonar, pero simplemente está enojado. Por X razón. Y eso no quiere decir que la va a abandonar. Cuando la persona con TLP ya está interpretando que se va a ir porque ya lo tengo hasta la madre, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos problemas de confianza es que no pueden tener la tranquilidad. Se los voy a decir así como, para más claro, un ejemplo. El que tú no tengas la confianza en tu pareja o en tu amiga o en el otro o en tu sistema familiar, que lo que va a pasar es algo que no está en tu cabeza. O sea, ellos tienen algo en la cabeza que los hace sentir que sí va a suceder. Alguien que tiene confianza en el otro separa sus pensamientos de la realidad y tiene la capacidad de decir, son mis pensamientos, realmente no va a suceder. Con el TLP se crea el pensamiento caótico y bajo ese parámetro es como funciona. O sea, reacciona de ahí. Funciona y reacciona. Sí. O sea, yo estoy pensando que el otro me dejó de hablar porque ya no me quiere. Cuando el otro a lo mejor no te habló porque se levantó mal ese día y no tenía ganas de hablar con nadie. Sí, están mucho en esta axioma de la comunicación en donde leen más el nivel análogo. No la parte digital, o sea, ellos están siempre interpretando, suponiendo, ante cualquier mensaje digital que manden, ellos nada más ven la otra parte, ¿no? Si está enojado, me va a dejar. Si salió antes y no me quiso esperar, es que seguramente ya tiene otra persona. Ajá. Y arman también los cabos que hasta dices, uy, yo hasta dudo de mí. Sí. Pero es que ahí juega un papel importante la ansiedad anticipatoria que los acompaña a donde sea que vayan. También yo escuchaba que esta ansiedad anticipatoria es que ante cualquier cambio de humor de la otra persona o cualquier estímulo o cualquier situación, ellos empiezan como que a maquinar, ¿no? Esta paranoia, este pensamiento, todas las características que acabamos de mencionar. Es que no puedes separar una de otra, una de la otra, exactamente. Y muchas veces reaccionan cuando no ha pasado nada realmente y es donde empiezan a crear un conflicto, porque yo escuchaba también que tienen como que esta forma de pensar de que, bueno, antes de que a mí me hagan algo, yo me protejo. Y esa ansiedad o esa impulsividad o esa explosividad o esa falta de regulación emocional es su armadura. Es lo que los protege porque aprendieron a protegerse de esa manera y muchas veces es desde la infancia, ¿no? Entonces, antes de que a mí me ataquen, yo ataco y mato al que me iba a matar, ¿no? De alguna manera. Lo hago previsible. Exactamente. Sí. Porque están tratando de tener el control de una situación que ni siquiera existe. Y sufren mucho realmente. Sí, sufren bastante. Porque se creen sus pensamientos. Sí, de por sí, todos, de alguna manera, nos creemos lo que pensamos. Sí, real. ¿No? Imagínate ellos. Fíjate que estaba escuchando un podcast, creo que es una psicóloga, no sé si venezolana o colombiana, en donde hablaba de las características del trastorno límite de la personalidad, pero de una perspectiva muy positiva. Por ejemplo, hablaba que esta característica o este criterio de la impulsividad puede ser muy bueno porque los hace que se arriesguen, que cumplan metas. ¿Sí? Sí. Laboralmente les puede ir muy bien. Les puede ir bien. ¿A dónde está esta parte de ese criterio en donde ya cae en la patología, no? Cuando no lo regulas. Cuando no lo regulas. Sí, de hecho, fíjate, esta psicóloga que les menciono que es de Monterrey, ella describía eso, que ella trabajaba al principio, antes de ser psicóloga, trabajaba en una empresa, porque ella tiene una primer carrera, y ella trabaja en una empresa en donde ella tenía un puesto así importante. Entonces ella daba muchos resultados, porque era una mujer muy eficiente. Y dice que en su, lo que pasa es que tiene el trastorno bipolar también. Entonces dice que en su fase hipomaníaca, y
también con el TLP, que ya lo tiene, que es la impulsibilidad, ella podía trabajar hasta altas horas de la noche, amanecer al otro día con esta eficiencia laboral. Sí, son creativos. Y fresca como lechuga, seguramente. Pero llegaba un momento en que ya cuando tenía que descansar y dormir no podía, por la sobreactividad a nivel cognitivo. Claro. Entonces, sí, o sea, hay parte que se tiene que trabajar en terapia, en donde ver la parte positiva del trastorno, pero aquí el chiste es ayudarlos a autorregularse para que no se lleguen a esos extremos. Sí, claro. Exacto. ¿No? Y lo puedan utilizar a su favor. Bueno, y ya pasando a, de alguna manera, el ir viendo qué puede originar el TLP, ¿no? En sí no se sabe qué lo puede originar, porque en temas de trastornos de personalidad no hay una razón específica que se diga que por esta situación es que se está dando este tipo de condición. Sí, consensuada. No existe, pero puede ser multifactorial. Y estos rasgos multifactoriales pueden ser, ya los mencionó Lorena de alguna manera en el transcurso del podcast. Por ejemplo, mencionaba el caso de Britney Spears, ¿no? O sea, esta chica, no sé si ustedes sepan la historia, pero ella tuvo que demandar a sus padres porque desde muy niña fue explotada. Entonces había mucho abuso y mucha violencia para presionarla para que ella tuviera que dar resultados desde muy niña, y los papás eran los que se beneficiaban. Les pasa mucho a los niños artistas. Sí. Y ella padeció eso y tuvo que demandar a sus papás, sobre todo a su papá, para quitarle el que fuera su representante y ella pudiera manejar su dinero, porque no lo podía manejar. Su dinero y su vida, deja todo el dinero, sí, la vida. Todo. Sí, su todo. libertad. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de desarrollo que pueden, de alguna manera, gestar este tipo de trastorno? Se habla de que puede haber una causa hereditaria. También. Si tuvimos padres o madres o abuelos que pudieron haber sido TLP, se puede heredar. El tema del control de impulso de las emociones, algo que afecta el sistema límbico, de los pensamientos, bueno, la parte de la prefrontal, ¿no? También dicen que cuando ha habido abusos sexuales, es como que una variable muy importante. Sí. Al menos en los casos que yo he tenido, sí ha habido abuso sexual. Puede ser también por bullying, cuando has sido expuesto a mucha violencia emocional o te han invalidado emocionalmente, también son una de las causas. Sí, mucho abuso, mucha violencia. Todas las anteriores. Una vida familiar muy caótica, negligente. Muy disfuncional. Muy disfuncional. Sí, o sea, eso es uno de los factores que son más repetitivos. Sí. La mamá de una de mis pacientes es que tienes que salir adelante como yo. O sea, déjate de tonteras, déjate de pendejadas, eso de la depresión y de la ansiedad. Eso no existe, hay que ser fuerte, no trabajar. ¿Sí? Y cuando le dan el diagnóstico le platica que es TLP, que le dan el diagnóstico, yo no tuve la culpa. Eso es tu falta de capacidad para afrontar tus emociones. Pues bueno, ahí está la causa del TLP, ya. ¿No? Ya la vimos, señora. Ya entendimos todo. Ya entendimos todo. Oye, ¿y la mamá de tu paciente es TLP o tiene el trastorno? Yo tengo, mi paciente y yo tenemos la teoría de que pudiera ser. Es narcisista. Sí, pero ella es muy cerrada a la terapia, ella no necesita nada, porque ella se regula sola. Pues narcisista. Pues entonces es narcisista. Sí. Porque las pacientes de TLP sí aceptan ayuda. Sí. Sí. Fíjate
Qué cosa tan más fuerte. Ujú. De hecho, los traumas de la infancia son uno de los factores que pueden desarrollar este y cualquier trastorno, o sea, es un volado casi, Ajá. que lo que te toque. Sí, sí. Saben también que es importante mencionar porque tenemos el estigma de que las mujeres somos las que podemos padecer más TLP. Ujú. Y la teoría es que somos las que pedimos ayuda. Pero Sí. también hay hombres TLP. De hecho, dicen que la estadística está entre un 75% mujeres, un 25% hombres que llegan a terapia nuevamente, ¿no? Sí. Fíjate que... Nunca me ha tocado un hombre que Yo yo diga sí, yo sí. TLP. A mí sí me Nunca. tocó un hombre TLP. Yo tampoco, nunca, jamás. No he tenido una paciente, ya como les decía yo al principio del podcast, no he tenido yo pacientes con TLP, pero sí mamás que yo he detectado ¿Qué tienen? que tienen TLP. Y conozco casos, pero no por pacientes, casos de personas que conozco que yo cuando estaba en la secundaria yo conocí a alguien así y estaba muy chiquita. De hecho, era una niña muy pequeña y yo desde que yo observaba sus conductas, yo decía, algo no está bien en esta niña, porque era muy desbordada en todo. O sea, con el enojo, con la frustración, Se la comían viva sus emociones. Sí, sí, y estaba chiquitita, chiquitita, y yo decía, algo no está bien en esta niña. Y ya cuando de alguna manera estaba como que en su etapa de más equilibrada, muy amorosa, ¿no? Con mucha chispa la niña, ¿no? Y la querían, de hecho, muy... Una personita que atraía mucho la empatía de los demás. Ujú. Pero cuando tenía, o sea, esta situación que se le presentaba en las características que acabamos de mencionar, se desbordaba al grado de que cuando yo iba a visitar a mi amiga, que esa niña vivía en esa casa, yo estaba platicando una vez con ella, con mi amiga, ella y yo, y llegaba esta niña y le decía, ¿por qué no me dejas entrar? Y le decía a mi amiga, porque estoy hablando con Edith, nada más estamos ella y yo, y a mí no me quieres. Y le decía, sí te quiero, pero vete de aquí porque estoy platicando con Edith. Entonces no me quieres. Y salía corriendo y ¡paz! Azotaba la puerta. Y me acuerdo que caminaba, porque como era nalgoncita, le caminaban las nalguitas, ¿no? Así. Y me llamaba mucho la atención. Dato necesario. Y entonces yo decía, ¿qué le pasa? No le hagas caso, está loca, Sí. ¿no? Me decía mi amiga. Claro. La invalidación de emociones. Está Ahí loca, va. no le hagas caso. Claro, mi amiga estaba chica, ¿no? Sí, claro. Entonces, crecemos, somos adultas. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que fue diagnosticada con TLP. Sí. Esa niña. Algo importante en el diagnóstico de TLP es que cuando son muy adolescentes hay que tener ese filtro, porque qué adolescente no es impulsivo, qué adolescente no es emocional, ¿sí? Sí. Entonces, antes de diagnosticar a tan corta edad, sí es importante ver la etapa del desarrollo en la que se encuentra. Sí, el poder medir con mucha cautela la diferencia entre un estado transitorio que puede estar pasando emocionalmente un adolescente y una constante que tú observes que todo el tiempo sucede cuando hay una cierta emoción. Ujú. O sea, porque es una línea muy delgada entre una cosa y la otra. Sí. Hay que tener mucha prudencia para diagnosticar. No, y sobre todo, como dicen por ahí, ¿no? Luego acostumbramos a dar diagnósticos de banqueta, ¿no? O sí, porque es así de que a mí se me hace que Ajá. tiene TLP, A ojo de ¿no? buen cubero. Sí, claro. No, y algo importante a la hora de diagnosticar es que el psicólogo sí tuvo que haber tenido una preparación clínica. Claro. Sí, porque si no la tuviste, bueno, tienes nociones y a lo mejor, bueno, intervengo con sistémica o intervengo, pero no tengo esas bases que van a hacer que yo tenga esos criterios bien entendidos. Ujú. Sí, Claro.
Exacto. Y diferenciar de otro trastorno. Claro. Sí, definitivamente, de hecho, el trabajo multidisciplinario que se hace de la mano, se supone, ¿verdad?, que se tiene que hacer, de la mano de los psicólogos y de los psiquiatras es que, lo que decía yo al principio, el psiquiatra se va a encargar de diagnosticar igual que el psicólogo, pero desde su lugar de médico va a recetar los fármacos indicados que necesita, porque ojo, no todas las pacientes de TLP necesitan medicación, no todos. Hay ciertos pacientes que sí, porque lo necesitan y el psiquiatra considera que así tiene que ser, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre tomar y no tomar medicamento? Es cuando estos síntomas estén siendo incapacitantes. Uh-huh. Si a mí una depresión ya no me está dejando ser funcional porque ya no voy al trabajo, porque ya cancelo todos mis compromisos, claro, entonces es necesario medicar. Antes no, uh-huh, es regular con psicoterapia. Así es. Y por eso es importante que tanto se acuda al psicólogo como al psiquiatra, porque el psiquiatra lo que va a hacer es medicarte para darte un tratamiento farmacológico y el psicólogo te va a ayudar a procesar, en primer lugar, el duelo de tu diagnóstico, porque esa es otra, uh-huh, el acompañarte en esta aceptación del diagnóstico, porque no es fácil aceptar un diagnóstico de esta magnitud, y de hecho, hay pacientes con TLP que tardan años para aceptar el diagnóstico, pero uh-huh, obviamente no están en tratamiento uh-huh, psicoterapéutico. Sí, sí. ¿No? Entonces, por eso es importante ir de la mano con los especialistas para así ayudar al adolescente o en el caso a las jovencitas, porque se dice que se dispara el trastorno ya después, durante la adolescencia está como que puedes ver rasgos. Pues se puede ver rasgos, pero ya en la adultez joven es cuando se desarrolla más. Sí. Yo de hecho identifiqué que pude haber tenido rasgos de TLP yo. Ay, manita. Sí, en la adolescencia. Pues que bueno, siento que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida adolescente pudimos haber tenido ciertos rasgos, ¿no? Exacto. Pero ahí pasamos todos. Uh-huh. Sí. Pero ya llega un momento en que en la adultez, pues ya, te llega la madurez. Yo ya me aplaqué. O sea, qué bueno, porque si no... Sí. Yo ya me aplaqué, manitas, no me tengan miedo. Sí, exacto. No muerde. Qué mensaje eres. Sí. Fíjate que el que tú dices que el duelo de dar un diagnóstico es hablar de estas etiquetas, de qué manera se manejan en terapia, en el diagnóstico del psiquiatra. También cómo te dan la noticia. Sí, sí. Yo lo que le normalicé a mi paciente fue que mejor que ya sabíamos cuáles eran esos aspectos, que no íbamos a andar, que si es depresión, que si es ansiedad, ¿no? Sí. Que ya teníamos como ese parámetro de dónde, claro, podernos ir guiando, ir trabajando criterio por criterio, ¿no? Uh-huh. Si tú me dices que no tienes tan alto el tema uh-huh, de la agresividad, uh-huh, o sea, es entender cómo funciona, en qué momento se me detona. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, el estigma del trastorno hace que el paciente sienta vergüenza en el momento de la noticia. Porque es una etiqueta. ¿Por qué? Porque es un estigma. Sí. Entonces, por eso es tan importante el poder hablar de estos temas, por eso hacemos estos podcasts, por eso existe mucha información de salud mental digitalizada, en donde tener un trastorno mental, un trastorno de la personalidad, es muy estigmatizado porque es algo que relacionan y es uno de los mitos. Estás loca. Sí, pero hay una falta de información. Estás loca. Sí. O sea, para la gente, de hecho hay gente que te dice, a mí me caga, y lo digo de verdad, que me digan, ¿y cuántos loquitos atendiste hoy? Ay, parece que me meten un chile. Un chile en la cola, ¿no? Un chile. O sea, deberías de contestar a los valientes, que sí saben pedir ayuda. Fíjate que hubo una vez una persona, no a los pendejos que me dicen que me, que, 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 que me lo, un chile, no, 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 no,
un candidato a evaluación psicométrica de la Marina. Y eso fue lo que me dijo. ¿Y a cuántos loquitos va a atender hoy? Creo que nada más a ti. Y entonces yo le dije, ¿cuáles loquitos? Y me dice, Entonces, ¿disculpa? Se quedó así como, yo no sabía ni qué decirme. Bueno, los pacientes que va a atender hoy. ¿Te refieres a las personas que están necesitando atención para manejar sus emociones? Te lo trabas. Se quedó. Bueno, esos. ¿Sabes? Aprende a hablar. Entonces, por este estigma, porque está el estigma de que están locos o están locas, existe el estigma de que son personas, como tú decías hace rato, que son muy sensibles, que es muy tóxica, que no les puedes decir nada, que mejor aléjate de ellos, que no tiene... Que muy mamones. Que es muy mamones. No sé qué otros estigmas han escuchado acerca de sentiditos, dramáticos, tóxicos, conflictivos. Entonces, por estos estigmas es que a la hora de recibir el diagnóstico lo ocultan. Pero una vez que las personas aceptan el diagnóstico, ya puede haber una psicoeducación, que es lo que se necesita hacer para primero tú psicoeducarte de lo que estás padeciendo y luego tu sistema familiar que tiene que estar informado. Claro. Sí, ¿no? O sea, todos los trastornos así tiene que ser. O sea, todo es más. Con el trastorno de la ansiedad generalizada, con el trastorno de la depresión, con cualquier tipo de situación o de trastorno que estén viviendo, tiene que haber psicoeducación, no hay de otra. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones y qué conclusiones podemos dar? Mi recomendación va a ser para las personas que estén de pareja o son hijos o están acompañando o son amigos de una persona con rasgos TLP o con un trastorno. Digo, ya habiendo escuchado toda esta información, pues seguro ya habrán identificado. Yo lo digo porque, no saben, me llamó mucho la atención mientras estaba viendo videos y escuchando podcasts sobre este tema. Me metí a la sección de comentarios porque, pues ya saben, chismosita, siempre quiero saber cosas. Curiosa, más bien. Y me sorprendió gratamente ver que había muchos comentarios que decían: estoy por primera vez investigando mucho sobre este tema porque quiero saber cómo tratar con mi novia, porque quiero saber cómo tratar con fulano, sotano, perengano. Y gracias a esto puedo saber cómo ayudarla de una mejor manera. Lo que decía Edith, no hay mejor medicina en este caso que la psicoeducación. Y para las personas que padecen TLP, no hay de otra más que terapia. No hay de otra. Y sí, psicoeducación, pues claro, pero dentro de la terapia. Y ya es una terapia como un acompañamiento en donde no das de alta, ¿no? Solo... Sí, lo que pasa es que es un trastorno que no se... Dicen que, o sea, a mí no me gusta... Se regula. A mí no me gusta mucho esa palabra de que no se cura. Sí, no me gusta. Porque suena a enfermedad. Sí, exacto. Pero este trastorno se controla, que es lo principal. Sí, controlas. Se controla. Dije, sí, las características. Lo regulas. Tiene. Sí, yo recomendaría que si sospechan que ustedes o alguien cercano pudiera tener este trastorno límite de la personalidad, bueno, primero que busquen ayuda con profesionales certificados. Claro. Sí, que no vayan a ser charlatanes que igual y compliquen más el trastorno. Sí. Hay muchísimos ya maneras de cómo, desde el psiquiatra, el psicólogo, hay el neurofeedback, en donde también ya pueden detectar la actividad cerebral, cómo se maneja en este tipo de personas. ¿Sí? Formas de corroborar, hay mucho un diagnóstico. ¿Sí? Algo importante también en este tipo de trastornos es que la alianza terapéutica, paciente-terapeuta es muy importante. Porque como el TLP es desconfiado, se autosabotea mucho. Tiene que tener esa confianza en ti y tú también tienes que estar preparada que va a haber veces que también contra ti va a tener malas actitudes, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a cambiarle una cita, yo me he dado cuenta que hay veces ya no me contesta, ¿no? Hasta que se le pasa y entonces yo se siente mucho. Sí.
yo ya lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, hay TLPs que pueden ser seductores con su terapeuta. Sí. ¿Sí? Tratar de establecer una relación más allá. Entonces, es súper importante el psicólogo, psiquiatra que elijan, ¿sí? Y que pueda tener estas bases clínicas para que el diagnóstico sea certero. Claro, y éticas también. Exactamente. ¿Sí? ¿Tú? No, ya lo dije. Ah, ok. ¿Algo más? No, adelante. Bueno, ya yo no voy a redondear en lo mismo. Yo lo que les voy a decir es que lo he dicho en muchos podcasts y en esto lo voy a volver a repetir. No juzguemos, no estigmaticemos, no etiquetemos, informémonos. Abramos nuestro canal de comunicación y nuestro entendimiento. Porque si tú etiquetas y sigues estos estigmas culturales, vamos a seguir en la ignorancia. Entonces se necesita abrir espacios y se necesita abrir el canal de comunicación y de información para que podamos psicoeducarnos. No solamente en padecimientos físicos, porque hay mucha diabetes, hay muchas enfermedades físicas, hay mucha perimenopausia, hay muchas cosas que ya nos estamos informando acerca de esos padecimientos, pero en la salud mental también hay que informarnos, porque es una realidad que vivimos. Y esa es una. Y por otro lado, me gustaría reforzar lo que dijo Lorena acerca de que busquen profesionales certificados. Yo lo que les puedo decir a nuestros colegas es: prepárense, actualícense, porque necesitamos un ejército más que nunca preparado, y sobre todo después de la pandemia, porque después de la pandemia es como nuestro trabajo se ha disparado, porque afortunadamente poco a poco se ha quitado el estigma de la atención psicoterapéutica. Ya se está normalizando la atención en salud mental, por lo menos en México así es. Entonces, prepárense, capacítense y vean contenido, constantemente estén en este camino de la información, para que podamos juntos, de alguna manera, seguir recibiendo estas personas que necesitan tanto de nuestro apoyo, y que si tú no estás preparado, como dice Lorena, con ese tipo de trastornos, y por ejemplo, el trastorno de la personalidad narcisista, te pueden comer. Y entonces, en vez de hacerles un bien, les vas a hacer mucho mal. O sea, mi recomendación principalmente es a nuestros colegas y también a los psiquiatras: sean más humildes y trabajen multidisciplinariamente con nosotros, porque habemos muchos psicoterapeutas capacitados, certificados, para poder hacer equipo con ustedes y no darle la madre al paciente. Bueno, pues entonces... ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, pues, nosotras les agradecemos mucho. Sigan suscribiéndose, compartiendo, denle like, comenten. Y nosotras somos Psicoterapeutas. Bye.